La Cámara Peruana del Libro presenta la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, FIL Lima 2017. Muy buenas noches. La Cámara Peruana del Libro les da la bienvenida a la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. En estos momentos nos encontramos para asistir al conversatorio con Leonardo Padura y Juan Manuel Robles. Leonardo Padura es guionista, periodista, crítico y narrador. Publicó su primera novela, Fiebre de Caballos, en 1988. Es autor de las novelas sobre el detective Mario Conde Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras, Paisaje de Otoño, Adiós, Hemingway, La cola de la serpiente, La niebla del ayer y Herejes. También de la novela de mi vida y El hombre que amaba a los perros. Sus mejores cuentos han sido recogidos en la antología Aquello estaba deseando ocurrir. Ha recibido diversas distinciones, entre ellas el Premio Princesa de Asturias de las Letras en el 2015. También nos acompaña Juan Manuel Robles. Escritor y cronista, es autor de Los nuevos juguetes de la Guerra Fría y del libro de crónicas Lima Freak. También tiene un MFA en Escritura Creativa en New York University. Fue finalista del premio de la Fundación Nuevo Periodismo en el 2008. Su primera novela, Nuevos Juguetes de la Guerra Fría, fue publicada en España en el 2016 con el sello Seix Barral. Recientemente fue incluido en Bogotá 39, una selección de los mejores autores de ficción menores de 40 años en América Latina. También participan en público Richard Parra, autor de la novela Los niños muertos, y Miguel Sánchez Flores, autor de la novela Secta Pancho Fierro, ganador del 8º Premio Novela Breve Cámara Peruana del Libro. Lo recibimos con fuertes aplausos. Hola, hola, hola. Hola. ¿Se escucha? Sí. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches a todos ustedes. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar con Leonardo Padura. Leonardo es el escritor cubano más representativo del momento. Digamos, su obra ha trascendido en los últimos años. Está traducido en más de 20 idiomas. Y bueno, quiero comenzar a conversar con él, comentando, digamos, hablando de literatura, pero también de cultura pop, que es algo que siempre gusta. La mayor criatura de Leonardo, la mayor criatura de Leonardo Padura, que es Mario Conde, ese detective, detective típico de novela negra, un poco desordenado, alcohólico, duro, pero también sentimental. Acaba de pasar a Netflix. Netflix ha hecho una serie con la saga de Mario Conde, y la serie acaba de ganar el premio Platino, digamos, a la mejor serie en castellano. Digamos, eso ha sido hace 3 días, hace 2 días. Felicidades, Leonardo. Digamos, sé que el equipo ha dedicado ese triunfo a Leonardo Padura. Y eso es algo significativo porque es, digamos, es ya digamos, un asunto especial que una obra pase al formato audiovisual, pero es más raro que el autor, en este caso tú, sea el propio encargado de hacerlo. Tú has hecho esa serie para Netflix, la serie es un éxito de público y un éxito de crítica. Y bueno, yo quería comenzar esta charla preguntándote justamente a raíz de eso. Mario Conde es un detective que camina por una La Habana de fines del siglo pasado, y es alguien, digamos, que se distingue quizás de los detectives típicos de novela negra, porque recuerda mucho, es un esclavo de la nostalgia.
en una ciudad como La Habana, además, o sea, digamos que en la que todo parece estar hecho para, o todo parece haberse dejado para que uno recuerde. Los libros de Padura, ustedes, quienes los han leído, sabrán que están llenos de momentos en que el detective Conde se pone a recordar. La Habana es para él una suerte de parque temático de su propia juventud, una juventud pues, de sueños inconclusos. Y de pronto hay una evocación y en 5 páginas Leonardo Padura nos comienza a hablar de ese pasado que, digamos, en algún momento, como lo diría Conde, se jodió, ¿no? Mario Conde es un escritor frustrado, además, entonces estas digresiones aparecen mucho. Yo te quería preguntar, Leonardo, para comenzar, ¿cómo fue el proceso de, digamos, tener que hacer un guión para, digamos, para una serie en la que, digamos, uno puede verlo en Netflix y efectivamente fue lo que supuse y cuando lo vi me di cuenta de que era así? Este pasado tuvo que desaparecer. Primero que nada me llama la atención eso. ¿Cómo hacer una serie de la propia obra desapareciendo esa parte importante que son los recuerdos del personaje? Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias acá por su presencia. Muchas gracias a los organizadores de la feria y a la Cámara del Libro Peruano por la invitación, la posibilidad de estar acá con ustedes. Juan Manuel, vamos a empezar por un acto de justicia. La serie se transmitió como serie original de Netflix, pero Netflix no puso un centavo para que se hiciera esa serie. Es una producción española de Tornasol Films con un productor alemán que apenas compró los derechos, es decir, que Tornasol fue la encargada de poder hacer esta serie, buscando dinero prácticamente donde aparecieran. Se hizo con un presupuesto muy ajustado y yo todavía estoy tratando de averiguar cuál es la diferencia entre una serie producida por Netflix y una serie de Netflix, porque ahí es donde está la clave de lo que ha ocurrido y la clave de lo que va a ocurrir incluso económicamente. Cuando vimos los que trabajamos en la producción de la película, sobre todo los autores, el director, los músicos, los guionistas, porque debo decir que el guionista principal de la serie no soy yo, es mi esposa Lucía, que fue la que hizo el trabajo fundamental de guión. Lucía está aquí conmigo. Hace un par de meses estábamos en España y fuimos un día a la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, que es la que gestiona los cobros por los derechos de autor de los autores musicales, cinematográficos. Y cuando llegamos allí a la oficina de la persona que tiene que ver con este tema de los derechos, le dijimos, bueno, venimos porque tenemos una pregunta, nos ha pasado algo que escapaba de nuestras expectativas. ¿Qué pasa cuando una serie se transmite por Netflix? ¿Cómo es el tema de los derechos? Y la señora de allí de la SGAE, de una forma muy clara y directa, nos dijo, mira, si te compraste una casa pensando que ibas a tener mucho dinero con los derechos de Netflix, devuelve la llave corriendo, porque no te van a pagar un centavo, porque no hay acuerdos con las cadenas norteamericanas para cobrar esos derechos. Solamente cobran los distribuidores y los productores, los autores no. Lo cual me parece algo absolutamente... es terrible porque realmente es una falta de respeto con los creadores, con los artistas, en un mundo en que se mueven unas enormes cantidades de dinero y que eso no llega a los creadores y sobre todo en este caso a los que no somos norteamericanos, porque los norteamericanos pertenecen a unos sindicatos
que son muy fuertes. Hay un sindicato de guionistas, un sindicato de actores, un sindicato de peloteros de grandes ligas, un sindicato de todo, que defienden sus derechos, pero defienden los derechos de ellos, no defienden los derechos de los demás. Así que esa es la historia con Netflix. Qué bueno que lo digas, porque en verdad, digamos, todas las noticias que aparecen, digamos, como se enuncia esto, es No, Leonardo Padura y Netflix son amigos. Si viste algo de la entrega de los premios Platino, viste que eran los productores españoles los que recibían la estatuilla que se da por el premio. Mariela Besubieski, que es una productora que trabaja en España, ella es de origen uruguayo y fue la productora principal. Con respecto al trabajo de guión, yo creo que la mejor persona que pudiera responder esto es Lucía, porque realmente fue la que tuvo a su cargo el cruel trabajo de la carnicería. Cuando una novela se adapta para el cine, para un medio audiovisual, hay que empezar por un trabajo realmente cruel de destripar esa novela y decidir cuáles son los puntos esenciales del argumento que se quedan, cuáles son los mensajes que el escritor quiso dar a través de su obra que se pueden conservar, pero hay que hacerlo con un lenguaje y una forma completamente distinta. En la literatura, y específicamente en la novela, yo creo que es el imperio de la libertad. Y esa libertad es de muchos sentidos. Y está el sentido del movimiento, del tiempo, del espacio en el cual uno puede desarrollar la historia. Yo perfectamente en una novela puedo poner al personaje caminando por una calle de Lima y después caminando por una calle de París y después entrando en un supermercado en Londres. Y no pasa nada. En el cine, si tengo que filmar en Lima, en París y en Londres, eso ya tiene unos costes que son considerables. Por lo tanto, empiezas a tener un problema con el espacio. Después empiezas a tener un problema con el tiempo. Y es que en una novela tú puedes describir en 20 páginas una hora de la vida de los personajes. Y en el cine tienes una hora y media para contar toda la novela. Por lo tanto, ya tu libertad empieza a ser coartada también, no solo en espacio, sino en tiempo. Y luego tienes el problema de que hay un traslado de lenguaje radical. La palabra lo es todo en la literatura y la palabra es parte del producto audiovisual. Forma parte de los diálogos, pero hay toda una visualidad que es tan o más importante. Pero no solo eso, sino que pierdes libertad también, porque cuando un guionista, sea novelista o no, autor de la novela, que inspira el guión, o sea, un guión original, escribe, pues está haciendo y tiene que tenerlo muy en mente, porque si no va a sufrir muchas decepciones. Está haciendo un trabajo de servicio. El guión es un trabajo de servicio. Sin guión no hay película, pero el director y el productor son los que deciden sobre la película. Por lo tanto, tienes que hacer lo que decía Raymond Chandler, es el mejor consejo que he visto para un escritor de novelas que escribe guiones de cine también, y es ponerte tu segundo mejor traje para escribir guiones de cine y dejar el primero para escribir novelas, porque sabes que estás haciendo un trabajo de servicio en el cual muchas personas intervienen y hay muchos factores que determinan la manera en que se escribe o no. Y para terminar y redondear, lo que hicimos fue tratar de conservar la esencia de las historias y de los personajes y darle una forma cinematográfica a esas esencias que están en la novela, de la historia y de los personajes. El detective Conde, de que vamos a estar hablando esta noche, es interpretado en esta serie por Jorge Perugorría, a quienes muchos de ustedes,
a quienes muchos de ustedes recordarán por Fresa y Chocolate, que es una historia, además que, digamos, que se vio mucho aquí. Con lo que dices, me pongo a pensar también en la cuestión del dinero, ¿no? Claro, uno imagina Netflix y automáticamente piensa en millonadas, ¿no? Me aclaras rápidamente que el presupuesto es limitado, y es interesante porque cuando hablamos de producción audiovisual, el viaje al pasado tiene un costo. Tus viajes al pasado tuvieron que, digamos, eliminarse, digamos, sugerirse, en todo caso, ¿no? Y es interesante porque yo creo que lo que distingue, y probablemente varios lectores estén de acuerdo con eso, lo que distingue a este investigador, este detective que fue, digamos, que se hizo popular, que hiciste popular en las novelas, es justamente la capacidad, esa capacidad de ser nostálgico, esa imperfección gracias a la excesiva nostalgia. Y claro, y la novela por eso está llena de flashbacks y eso que no se pudieron… ¿Lo plantearon en algún momento hacer? Sí, no, desde el principio el primer requerimiento del productor fue no tengo dinero para el pasado. Hay que eliminar el pasado y tienen que buscar ustedes la solución de que ese pasado se refleje en el presente. Pero no podemos contratar a dos condes, a dos flacos Carlos, estos uniformes de diferente tipo para los estudiantes del preuniversitario, del presente, del pasado, en fin, hacer toda una inversión de producción para poder hacer esto. Pero además nos ocurrió algo que fue, Juan Manuel, lo más complicado, y es que estuvimos trabajando con la tiranía del tiempo. Esta serie se planteó originalmente hacer 4 películas de 100 minutos, que es un largometraje de ficción normal, 1 hora 40. Después hubo que bajarlo a 90 minutos, porque era el formato definitivo que se nos había pedido para la posibilidad, como pasó en España, de transmitirla en 2 capítulos de 45 minutos cada una de las películas. Y eso implicó tener que prescindir de toda una serie de elementos que a nosotros nos parecían muy importantes, que son elementos no esenciales a la historia, pero sí esenciales al carácter del personaje y al carácter de la época sobre la cual queríamos hablar. Implicó que el mundo de Conde, de sus amigos, hubo que reducirlo mucho, dejarlo a veces casi sentimos que son pinceladas de ese mundo y olvidarnos de toda esta recreación de ese ambiente, de ese círculo de la amistad a través de la cual se trata de entender la posición de una generación y el lugar de una generación en la Cuba de los últimos 40, 50 años. No, termino sí. Enseguida. Y en esa síntesis que tuvimos que hacer, en la que no cabía el pasado, en la que no cabía la reflexión del presente, teníamos otro elemento que resulta tiránico, que resulta muy tiránico, y es que las historias de carácter policial necesitan que se cumpla una lógica. No puedes forzar los acontecimientos y quitar determinados acontecimientos porque si no la historia pierde sentido, y eso nos obligó a desarrollar los argumentos en un espacio que nos iba comiendo el tiempo y no nos dejaba utilizarlo con estos aspectos contextuales, estos aspectos psicológicos que pudieran estar alrededor de los personajes. Esa fue la única insatisfacción que tuvimos, y pensamos que si en lugar de películas de 90 minutos hubiéramos podido hacer películas de 100, hubiéramos quedado mucho más satisfechos con el trabajo los guionistas. Hablo de estos pasajes, digamos, estos flashbacks, estas vueltas al pasado del personaje Mario Conde, porque como dice Leonardo, hay algo revelador respecto a una generación cubana. De hecho, en esa evocación aparece el gran tema de estas novelas, si es que no estoy equivocado, que es el recuerdo de esa generación
que tuvo que vivir el sueño perfecto, el sueño de una sociedad mejor, un sueño puesto por otras personas, por gente mayor que ustedes. Hablamos, por supuesto, del sueño de la Revolución Cubana, que se vuelve pues, una carga grande, ¿no? Y bueno, hay una frase que ha estado circulando últimamente, que es, si estás atrapado en el sueño de otro, estás jodido, ¿no? De Deleuze. Y digamos, eso se nota en pasajes, digamos, en detalles que primero se vuelven anecdóticos y luego parecen como medulares en la psicología de Mario Conde. Por ejemplo, el mejor amigo de Mario Conde es el flaco Carlos, ¿no? Y todo esto aparece como si fuera el decorado de la investigación policial, digamos, aquello que está en el background, pero de pronto se vuelve, digamos, algo que trasciende, que parece como lo más importante. El flaco Carlos es el mejor amigo que se ha quedado paralítico en silla de ruedas porque estuvo en Angola. Estuvo en Angola, digamos, luchando. Ustedes sabrán pues, que Cuba decidió participar en las luchas de liberación angoleñas. Hubo filas de gente que quería ir, hubo una ilusión, ¿no? para ir a esa guerra. Sin embargo, ese personaje es un personaje que es una especie de exageración de la frustración del propio Conde, que quiso ser escritor. Digamos, su frustración es un poco, digamos, finalmente, bueno, puede trabajar y es un policía, pero en el personaje del flaco se ve la exageración brutal de esto. Me he preguntado a la hora de leerte, Leonardo, si esto fue apareciendo dentro de algo que tú querías que fuese detectivesco, o al revés, o en algo que querías que fuera nostálgico, fue pareciendo lo detectivesco. Mira, cuando yo decido escribir en el año 1990, Pasado Perfecto, la primera novela que integraría lo que después sería la serie de Conde, yo quería escribir una novela policíaca cubana que fuera muy cubana, pero que no se pareciera a las novelas policíacas cubanas. Las novelas policíacas cubanas publicadas hasta esa época pertenecían a algo que incluso tuvo un nombre particular, un nombre propio. Se llamaba novela policial revolucionaria. Y había un concurso que las promovía, y ese concurso decía que esas novelas debían exaltar el trabajo de los miembros de la Policía Nacional Revolucionaria y los órganos del Ministerio del Interior. Es decir, que era una novelística laudatoria, oficial, con un carácter político ya decidido desde antes de que se escribieran las novelas. Yo decidí escribir una novela policíaca cubana que no se pareciera a las novelas policíacas cubanas. Para hacerlo tuve que buscar, pensar mucho y decidirme por varias estrategias. La primera gran decisión fue crear este personaje de Mario Conde. Mario Conde tenía que ser policía, no podía ser, como ocurre a partir de Adiós Hemingway, una especie de investigador privado. No puedo decir detective privado ni investigador privado porque no lo es. Es un tipo que busca gentes que se han perdido. Pero en las primeras novelas tenía que ser policía porque no era verosímil escribir una novela que se desarrollara en la Cuba revolucionaria y hubiera un crimen de sangre y el investigador no fuera un policía. Pero yo quería que ese policía me sirviera como un vehículo para hacer una indagación en la sociedad cubana, hacer un ejercicio de introspección, de mirada en la realidad cubana, incluso desde el punto de vista de mi generación, Estamos hablando del año 1990. Y yo empiezo a crear este personaje en una historia policial muy simple, porque si tú desmontas la novela y ves el argumento, la trama policíaca, es muy simple e incluso es predecible. Cualquier buen lector de novelas policíacas, descubre muy pronto qué cosa es lo que ha pasado, quién es el muerto, por qué lo mataron, cómo lo mataron, todo eso
Ahí entonces el problema era lo literario y lo contextual. Escribir esto de una manera diferente y contextualizar esta historia de una manera diferente a lo que lo hacían las otras novelas policíacas. Y en eso era decisivo el punto de vista. ¿Qué punto de vista escoger? Y escogí el punto de vista de Mario Conde, por supuesto, el protagonista, y empecé a crear un policía que tenía una serie de características muy peculiares. Era un policía eficiente en su capacidad como investigador, pero a la vez era indisciplinado, pero sobre todo era un hombre sensible, inteligente, que despertaba la simpatía de las demás personas, y como ustedes saben, esas cualidades no son muy habituales en las personas que practican ese oficio, sino todo lo contrario. Y entonces empecé a darme cuenta que estaba haciendo un antipolicía. Mario Conde es un policía imposible, pero el ambiente en que yo lo colocaba era un ambiente verosímil. Y entonces en ese juego entre lo inverosímil de que exista un personaje como Mario Conde y de que pueda funcionar en una realidad como la cubana y resultar verosímil, lo más importante, por supuesto, era no la trama policíaca, sino lo que ocurría alrededor de esa trama. Ese grupo de amigos, los recuerdos del pasado, las reflexiones de Conde sobre el presente, su propia relación con el trabajo que realiza, el trabajo de estar en la parte oscura de una sociedad, porque el crimen es la parte oscura de una sociedad, y por eso yo creo que desde el principio, primero tuve algo que me parece a mí muy importante. Hay dos tipos de escritores de novelas policíacas. Hay muchos tipos, pero hay dos grandes grupos. Está el grupo de los que conciben muy buenas tramas, y las cuentan como si estuvieran hablando con nosotros aquí. Y hay otros que construyen tramas mejores o peores, pero las escriben como si fuera literatura. Y ese era mi propósito, hacer literatura con estas historias. Y creo que haciendo literatura fue que Mario Conde cobró esa corporeidad que ha tenido a lo largo de estas novelas. Para que se den una idea, Mario Conde, tiene un grupo de amigos que conoció en el preuniversitario La Víbora, que se menciona en la novela. Y su primer caso es la desaparición de un compañero suyo, que no era su amigo, era más bien el más aplicado, el que termina siendo parte de la burocracia del Partido Comunista en Cuba. Y el que termina casándose con la mujer de la que Conde estaba enamorado en el preuniversitario, ¿no? Entonces, hay un sumergimiento en ese mundo, pero a mí algo que sí me parece hasta ingenuo en el sentido, ingenuo en el sentido de inocente, es que se plantean las aspiraciones de ese grupo de jóvenes, y yo creo que ahí te debiste dar cuenta en algún momento de que esas eran las aspiraciones de tu generación. Cuando mencionas, y esto ocurre siempre, la juventud siempre es ese territorio en el cual uno ha soñado cosas. Pero en el caso cubano, yo veo en tu generación y un poco más grandes, por referencias además culturales, siempre veo una nitidez de, por ejemplo, profesiones. Conde recuerda que todos querían ser ingenieros, médicos, historiadores, él quería ser escritor, había sueños como muy grandes, muy nítidos, ¿no? Lo cual me ha recordado a una canción de Pablo Milanés, en la que dice, ¿dónde están mis amigos? Porque además siempre alguno se fue, ¿no? El electrónico que inventó una bomba para matar al enemigo, ¿no? Hildita, directora de orquesta, ¿no? Vladimir, empresario. Ese tipo de alusiones a profesiones, a sueños muy específicos están en esa generación, y se ve como si fuera una digresión de este hombre que está tratando de resolver un crimen de alguien que desapareció. Ha desaparecido justamente este tipo que era un antipático, ¿no? Esa conexión supongo que tuvo que haber sido algo que viste en algún momento como una bruma que se va
que va subiendo? Hay dos elementos en lo que tú me preguntas que son muy importantes. Yo creo que mi generación en Cuba fue una generación que soñó con el futuro. Soñó que el futuro era posible, nos lo prometieron, nos decían constantemente que estábamos trabajando para el futuro y soñamos con que iba a llegar ese futuro. ¿Cuál era el futuro para una persona en la época en que yo era joven, un joven cubano de mi generación, con 20 años, 25 años, en 1980? Bueno, pues era hacer una carrera universitaria, era posible. Con esa carrera universitaria obtener un trabajo que tenía una remuneración que hoy resulta ridícula, pero que en aquella época era suficiente para vivir con una cierta dignidad. Si uno era muy bueno en su trabajo, tal vez tenía la posibilidad de aspirar a que por una vía o por otra el Estado le asignara un pequeño apartamento donde poder vivir y no tener que vivir en un cuarto en la casa de los padres o dormir en la sala de la casa de los padres. Si era muy bueno en su trabajo, podía ser que en algún momento le asignaran y le vendieran un automóvil soviético, un Lada, un Moscovich, de aquellos que todavía existen hoy en Cuba, todavía se compran y se venden hoy en Cuba. Y si eras muy bueno, muy bueno, muy bueno, pues tenías la posibilidad incluso de que por tu trabajo pudieras viajar al extranjero. Y si podías viajar al extranjero, habías llegado al cielo. Viajar en un país donde para viajar había solamente dos alternativas, o la vía oficial o la fuga, ir y regresar, ir y poder regresar con, en aquella época, unos casetes de la música que se oía en aquellos años y un par de zapatos y, bueno, en fin, un par de cosas bonitas, era con lo que soñábamos, Y ese sueño tenía un componente adicional, y es que trabajábamos por el bien de todos y para que todos tuviéramos iguales posibilidades. Llega el año 1990, cae el muro de Berlín a finales del 89, empieza la desintegración de la Unión Soviética, se desintegra la Unión Soviética en el año 91 y nuestro sueño se va a la mierda. Se acabó el sueño. No había nada en Cuba. Y empezamos una lucha por la supervivencia. Mucha gente perdió el sueño y no lo recuperó. Otra gente se forjaron otros sueños y en estos momentos hay gente que se forjan otros sueños completamente diferentes a aquellos que tuvimos nosotros en esos momentos. Ese es el trauma de mi generación, es el trauma en el que está basada toda mi literatura. Si lees la saga de Mario Conde, verás que está presente esa frustración generacional. En la novela de mi vida está presente esa frustración, está en El hombre que amaba a los perros, está en Herejes, está en los trabajos que he hecho para el cine, en Regreso a Ítaca, en la película que yo escribí el guión para Laurent Cantet, tiene que ver con esta frustración generacional y es el tema central, de mi literatura y en estos momentos en que sigo trabajando con el personaje de Mario Conde, estoy terminando una novela que saldrá a principios del año próximo y que ocurre ya en el 2014, lo que se está viendo es cómo va a ser la supervivencia en los años finales de la vida de esa generación. Cómo en un país que va cambiando, en un país en el que los más hábiles no son los más cultos, en el